Si o recies tan les manes, si o recio balnalón. Esto y Les Fartures, con David Castañón. Con les manes del mugor. Empuercaron te los dis, Asturias cabezalera, Asturias la del traballo, Asturias la del traballo, face hora de la yo. Pero tú non te escaeces, nun camina bondo andao, siempre y en nuestro el futuro. Bueno, temazo, esto es una auténtica maravilla, pero al autor del invitado yo creo que fue una de las primeras personas que llamé para que viniera al programa de radio, pero tiene una senda, vamos, más complicada todavía que Les Fartures. A este invitado quiero yo mucho, tengo muchísimo aprecio y relación personal, préstamela de Dios cuando coincidimos, porque pasámoslo muy bien, pero no hay algo nada más que pasa David Castañón. Yo creo que yo una de las personas más queridas de toda Asturias, y Barbón tiembla que este hombre, si se presenta un día a las elecciones, igual te acaba ganando. Que estamos con Cristian, José Cristian González Pérez, que tuve que mirar los apellidos, el cocinero de la TPA, como te conoce todo el mundo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Madre David, buenas tardes, ¿no? Sí, buenas tardes. Oye, que muchas gracias por esas palabras, ¿eh? Claro. Jolín. ¿Qué menos, ostras? Bueno. Me cago en mi manto. Lo primero, pedirte perdón por no haber podido venir antes. No empecemos por eso, no. Cada uno bien cuando puede. Y este programa yo lo hago porque tiene que llegue algo así natural y para divertirse y para pasarlo bien. Si no se puede, pues ya vendrás más para adelante. Bueno, yo prometí que iba a venir, sí, y aquí estoy. Estoy. Al final viniste casi por una desgracia, porque tuviste Asturias en vilo por culpa de la pata chula esa que entamaste, que la metiste donde no deberías, y ya va bien todo, ¿no? Sí, la verdad es que ya va mucho mejor. Desde febrero, desde el 20 de febrero, que tuvimos que tuve el accidente. Tuvimos, no, porque fui yo solo. Que tuve el accidente. Además fue una tontería, ¿no? Porque la gente de un para pregúntate, ¿qué armaste? Fue una tontería, ¿no? Fue una tontería. Saliendo de trabajar del programa, tropecé mal, caí mal, estaba oscuro, era febrero, llovía, y con tan mala suerte que metí el pie entre el coche y el bordillo, y ahí pues fuera rótula, fuera tendón de la rótula, cosas que yo no sabía ni que existían. Y aparte, prestó muchísimo la época que tú... prestaba. Probé. Ahora viéndolo con distancia, ¿eh? Cuando estabas en el hospital y estabas hablando de los menús que te iban poniendo, pero miles de visitas, aquello era descomunal, ¿eh? Fíjate, es increíble. Pero voy a decirte una cosa. Fue en el centro médico. Sí. Y no comí mal, tú. Ya. Porque mira que mucha gente siempre te dice, oye, que mal se come en el hospital, oye, esto está blanco como de hospital. Yo tengo que decir que comí muy bien. Sí. Comí muy bien. Igual hubo un día nada más que había cazón y a mí un pescado gusta menos y tal. Pero comí muy bien y cantidad también. Y la verdad que... Hombre, igual bien. Se esmeraban un poco más para la habitación tuya, porque decían, estivadanos aquí, si no... Oye, no creo. Yo creo igual para todos. Yo quedé muy a gusto. No fueron muchos días, fueron 2-3 días, pero bien. Proceso de recuperación. Claro, lo que acostumbrado a salir todos los días en la tele. ¿Cuántos años lleves? Pues desde que empezó la TPA. Si mal no recuerdo, yo creo que llevo desde... Creo que mayo, junio de 2007. Claro. Empezó a finales de 2006, yo creo. En marzo fueron las primeras emisiones, informativos y demás. Y lo que lleve programas de entretenimiento, que fue lo primero nosotros. 19 años, estamos hablando casi 20, ¿no? Sí, desde que empezó. Hacer un aniversario, ya fíjate, casi pasó. Desde que empezó, macho. Tú eres una persona muy querida, ¿no? Y todo el mundo que te para, y es verdad que luego contrasta que no lleve una pose, no lleve un papel el que faz, y que es de verdad así, pero a veces dame la sensación que lo que no se valora es todo el trabajo que hay detrás. Hacer una receta de lunes a viernes todos los días en la televisión, muchos años casi sin vacaciones, y un trabajo descomunal, porque faeslo tú. No hay un departamento de 25 personas detrás diciéndote, oye, Cristian, mañana hay que hacer esto. No, sal tú de la tu cabecina, ¿no? Todo, ¿no? Yo fago todo. Yo fago la producción, yo voy a comprar los ingredientes para las recetas. ¿A comprar los ingredientes? Sí, yo hago todo. Esa sección, al final, ya Cristian. Claro. Yo encárgome de todo. Yo mándole recetas, yo búscoles, desarrolloles, escandálloles y mándoles a la tele para que den el ok, y luego yo encárgome también de ir a comprar todos los ingredientes y luego ya de cocinarlos, claro. Claro, con muchas veces algo que lleva hasta preparación previa. O sea, tú tienes que hacer el guiso y ponerte 2 horas antes o el día anterior por la noche o lo que sea,
DAI. O sea, todo esto requiere una planificación de la de mi madre. Sí, porque además hay un programa en directo. Claro. ¿Sabes? Y en directo y una cosa que tú no puedes hacer con anterioridad, dejar... O sea, tienes que ir para allá y lo que salga. Entonces, muchas veces, y es cierto que, a ver, por mucho que yo quiera, y sobre todo en la gastronomía asturiana, los platos asturianos, hay los de cocción lenta. Claro. Son platos de que necesiten de su tiempo. Entonces, muchas veces, pues tengo que... Si fago pote, pues el día anterior de noche tengo que hacer el pote para dar el cambiazo. Suena feo, pero ya sí. No, Porque, claro, es imposible si no. Claro. Ahí está. Entonces, yo un trabajo no solamente del día, sino el día anterior, claro. Claro. Todo eso, claro, tú vas en la masia de la tele, en la hora y pico, las 2 horas que estás ahí, que llenar ese contenido 2 horas falando, yo ya lleno 2 horas a la semana, y en la de mi madre, tú 2 horas al día tienes un mérito descomunal, pero tienes que hacerlo siempre con una buena sonrisa y muy positivo, que tú lo oyes, pero a lo mejor por dentro, yo qué sé, pues estás el día un poco engarrado, levantaste y tal, tienes sueño, te has cansado, un poco fiebre, discutiste con el de la tienda donde fuiste a comprar, yo qué sé, hay que ser un profesional de la de mi madre para estar ahí de continuo, ¿eh? A ver, y es verdad que en eso, al final, ser profesional y eso, ¿no? Y dejar un poco fuera tus problemas, porque a la gente la verdad que no digo que no le importen, pero no se merece que tú al final cuentes tus problemas. Hoy una hora de diversión, de pasarlo bien, de que la gente pueda esparcer un poco, ¿entiendes? Olvidar sus problemas y no que tú aportes los tuyos. Entonces hay que dejarlos en la puerta. Ya. Yo siempre lo digo, hay que coger, cerrar la puerta y cuando entres ahí y el pilotín se pone colorado, hay que cambiar ya y ser un profesional y que no se note nada. Y sobremanera, bueno, tú que lo sabes, la TPA pela tarde, ves un target poblacional, ¿no? De gente más mayor, muchas veces que falta compañía, y tú siempre saques esa sonrisa para hacer el día más llevadero. A ver, también es verdad que yo tengo un equipo detrás muy bueno, está María del Cueto también, Sí, que me va, ayuda María, muchísimo. claro, hacéis ahí un Marco, tándem los dos ahí, picando claro, vos ahí bien, eso, hay un equipo detrás muy potente, de gente muy buena, muy profesional y que también ayuda mucho. Pero ya es cierto que somos un poquitín esa ventana Sí. que la gente pues abre en casa y entramos. Entonces ya también importante reconocer por parte de nuestra, ¿no? esa responsabilidad también, ¿no? De que la gente te ve, la gente estás todos los días en su casa. Entonces yo lo que dices tú antes, muchas veces la gente vete por la calle y es como uno más de su familia. Claro. Y lo que hay que hacer ya pues corresponder, ¿sabes? Tío, no... pero yo voy con la calle contigo y no puedes dar 2 pasos. Bueno, pero por eso yo lo guapo, Pero ¿no? hay cariño, sí, claro, eso yo lo guapo, porque tú ves que la gente quierte y es uno más. Sí. Entonces tú imagínate que tú vienes a hablar conmigo y con todo el amor del mundo, Cristian, ¿cuánto te quiero? Y que tú gires la cara. Ya. Qué triste, ¿no? Ya. Entonces yo siempre una sonrisa y siempre... Sí, sí. ¿Por qué? Porque sin ellos yo tampoco estaría aquí. Claro. Muchas veces sí es verdad que pierdes esa perspectiva, piensas ya que estás por encima del bien y del mal y debes a... Tú es verdad que eso tieneslo muy dentro de ti y vas por la calle y yo doy fe y yo a veces digo, Cristian, cago en mi tú que tenemos que llegar aquí y no llegamos, joder. Somos muy pequeñinos, Ya, somos tío. muy pequeñinos, somos un granín de arena en un desierto y yo creo que hay que corresponder a la gente que se lo merece. Se lo merece porque aparte, vuelvo a repetirlo, sin el apoyo de toda esa gente, que yo por ejemplo ahora cuando tuve con el accidente lo noté muchísimo en redes sociales, con el Gibru notóse muchísimo también, todo ese amor que te dan, todo ese cariño, hay que corresponderlo. Claro. Hay que ser egoísta, jolín, hay que corresponderlo. Y aparte de lo mismo, si ese cariño no existiera, yo no tendría que estar en la tele, Ya. porque algo fallaría. Bueno, pero porque tú también lo das, quiero decirte, hay otras personas que tampoco lleguen tanto. Tú llegues a la tele y ábreste y muestres mucho cariño también. O sea, que ya algo recíproco, presta. Yo soy como se ve en la tele, ya Sí. lo sabes tú que me conoces. No, eso damos ¿Sabes? fe, Yo, sí, sí. yo no Porque a un mí me dicen, personaje. oye, tío, ¿y es tan buena persona como parece? Y yo, sí, o más, veslo ahí. No sí, yo un sí. personaje, No, soy no. Cristian. Cristian no llegue que digas que en la tele lle Pepito y Sí. luego en su día a día lle otro. Sí. No, yo soy así, que lle mejor, Si no, Claro. qué duro sería, Ya, tío, Que ¿eh? trabajo, Sí, claro. sí. Yo al Que en cuanto final- acabe la cámara, que se te ponga la cara ya Hay muchos, de figo paso, Hay muchos, Ya. Yo a lo largo de estos años yo viví ¿Te muchas topaste historias- con algunos? Sí. Con algún, no puedo decir quién, No. pero con algún que era... Para el es decir, libro de las memorias cuando te subiles, eso tienes que hacerlo, En plan de, vamos a empezar a repartir. aquí. Amor, David, amor por todos los yaos, amor a quemarropa. Qué va, hombre. El otro envejece, Ya, ¿sabes? eso oye, véame, pero a veces
también te rabia que tenga éxito un xente que dices tú, cago en mi manto, podría irte un poco mal, joder. Bueno, mire, yo creo que hay que estar siempre contento por el éxito de los demás, David. Yo soy una persona que disfruta viendo que los demás son felices y que los demás prosperen, Ya. ¿sabes? Y yo quiero que para mí piensen lo mismo, ¿sabes? Si a ti te va bien, yo alegre estoy, de verdad, de que vaya bien, porque soy el mundo. Claro. El mundo y así, el mundo tiene que seguir así, y cuanto más feliz esté todo el mundo, mejor va a ir para todos, ¿sabes? Tú lleves 20 años en la tele, pero aparte de que cualquiera que te vea ya lo sabe, pero yo soy un culo inquieto muy grande. Estudiaste en Asturias, aquí en la Escuela de Hostelería, conoces a grandes cocineros porque hasta más estudiaste con ellos, al grandísimo Pablo Arbesú, que mandamos un beso fuerte desde aquí, amigo de los dos, pero anduviste pel mundo, en Francia, en Toulouse, porque de mano no vives para cocinero, vives para el rollo turismo, ¿no? Sí, la vida y así, la vida y así. Yo a ver, cuando- puedes venderte, o sea, puedes vender lo que sea, ¿eh? O sea, tú aquí vendesme un cacho de arena en un desierto y yo te lo acabo comprando, ¿eh? Eso ya es algo que siempre me dijeron. Fíjate, Sí, sí. cuando hice el primer casting para TPA, llegué y lo primero que me hicieron fue vender platos. Oye, véndeme un plato, ¿sabes? Y vendí el plato porque me cogieron. Claro. Porque me cogieron. Pero sí, yo cuando empecé, yo lo que me gustaba era la hotelería, turismo, ¿sabes? Y sobre todo, pues, recepción de hotel, food and beverage, o sea, ¿cómo se llama en español? Lo de bebidas y tal en los hoteles, comida ¿sí? y bebidas, sí. Ah. Era lo que me gustaba a mí. Y entonces yo me apunté en la escuela, primero me apunté en la escuela de hostelería de Santiago de Compostela. Y luego, como era muy lejos, y mi abuelo se puso, mi abuelo Ya. puso ese malo, mi abuela, yo quedé con mi abuelo y mi abuela, que ya murieron los dos. Sí. Mi abuelina pues quedaba sola, entonces bueno, yo opté por venir para Asturias. Y abrieron la Escuela de Hostelería Principado de Asturias en el Bombé, Sí. que se abrió con mucha ilusión, y de ahí salieron grandísimos profesionales hoy en día, de la hostelería asturiana y de la cocina asturiana y española. Y después de ahí opté a unes beques de aquí a Leonardo, con esto de beques Leonardo, cuando salieron y todo esto, pues había unes beques para Francia y yo presentéme. Entonces era para toda España, y salí. Entonces ya marché para Toulouse, de Toulouse para París estuve en Inglaterra y de ahí me moví por más sitios gracias a la hostelería. Y en principio era siempre pues en recepción de hotel. Claro. Y luego dime cuenta, ¿qué pasa? Que el idioma allí es muy importante. Ya. Entonces como yo el idioma no manejaba en algunos sitios, dije, oye, voy para la cocina. Claro. Hice- Ay, amigo. Claro, entonces Ah. hice en París 2 años de arte de la mesa, que llaman allí, art de la table, y entonces ya empecé a ir a moverme por el resto de... Estuve en Grecia, estuve, ya digo, en Inglaterra, estuve en Estados Unidos. En todos los que me moví, pues fue en cocina. Claro. Y si tú, sin ser cocinero de antes, aprendiste ahí lo No. que aprendiste en casa con la tu abuela. Mi abuela tenía un chigre. Claro. Mi abuela tenía un chigre al lado del Pozo Sotón, en Tetuán, un pueblo que se llama Tetuán. Y en mi casa siempre me gustó cocinar. Mi abuela cocinaba, luego mi padre prejubilóse joven de la mina. Entonces le gustó cocinar siempre, también me gustaba mucho andar en la cocina, yo tenía también esa afición. Yo sabía que ese mundo me gustaba, ¿sabes? No justamente igual en su principio, como tú bien dijiste antes, la cocina, pero a mí eso de la gente, la relación, alegría, eso, el mogollón y Pipito, Manolito, Antoñito, a mí me gustaba, Claro. ¿sabes? Y así fue todo. Y luego empezó la cocina y mira dónde estoy. Claro. Pero es verdad que tú en estos 20 años tuviste que ver cambiar el mundo de la hostelería, la de Dios. Porque tú tuviste un chigre también. Tuve varios. Claro. Yo tuve una churrería primero. ¿Churrería? Yo cuando vine de Francia, fíjate la vida, voy a contar, porque igual la gente no lo sabe. Yo cuando me vine de Francia, me vine porque bueno, quería cambiar un poco. Vine primero de vacaciones, estaba trabajando en París, en el Hotel Concord Lafayette, que ahora ya no existe el Concord Lafayette, no me acuerdo cómo se llama, y hice el casting para TPA, y me cogieron. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Me voy? Entonces, me quedo. Y salió la oportunidad de coger en Blimea, en San Martín de Aurelio, Sí. una churrería de toda la vida en Blimea, Peñamayor, que funcionaba muchísimo, y mi hermana trabajaba en el Palacio de Cutre, Sí. de allí. Entonces dijo mi hermana, oye, vamos los dos. Y cogimos una churrería en Blimea y me puse a hacer gofres y tortitas, que traje de Francia, en Blimea, en una churrería. Y luego la gente, yo empecé a hacer platos allí, Claro. solomillo, Wellington, de aquella, ¿sabes? En una churrería. Entonces iba la gente en Blimea
fueron buenos años además, Claro. la gente en Blimea iba allí a cenar, Claro. ¿sabes? Se A la quedó churrería, enano, porque alquilé un local de bueno, se quedó enano, porque la gente decía, una churrería, no, mira, vamos a comer un entrecó, a lo de Cristian, ¿sabes? Unos percebes. Y la verdad que era muy gracioso, porque teníais gente de tarde comiendo churros y de noche, comiendo una carne a la piedra. Sí. Y funcionó muy bien. Y luego ya seguí con lo de la tele y ya no podía compaginarlo, entonces Claro. traspasé la churrería, seguí con la televisión y luego fue cuando ya me fui un año a Bruselas, estuve trabajando un año en Bruselas, cuando esos años malos aquí de la tele, cuando... Sí, casi no pierden, sí. Sí. Y estuve trabajando un año allí en Bruselas y luego me vine y abrí el Cañal. El Claro, hotel, sí. el asador El Cañal, y ahí estuve unos años muy buenos, que funcionó muy bien, cuando conocí a mi mujer, a Patricia, y ahí ya me casé, ya hice mi vida en el condado, y luego ya seguí en la tele, y así va la vida. Rodando. Espero que seas fío de activo en algún momento del condado, porque mira, aquí es un pueblo guapísimo, Precioso. pero hiciste lo internacional, casi. Sí, funcionó muy bien el restaurante. Sí, Yo sí. la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que iba, dábamos un montón de comidas, asábamos un montón de corderos a la estaca, se come muy bien en toda esa zona, Sí, tú lo sabes sí, bien, que se come sí. muy bien. Y funcionó muy bien. Y ahí conocí a mi amor, ya te digo, ahí conocí a Patricia, me enamoré porque yo iba a volver a marchar y ya me quedé para siempre. Nació mi hija Lía y ya me quedé en el condado y soy súper feliz. Me parece un pueblo, una gente encantadora, un pueblo pero guapo para vivir. Sí. Tienes los chigres, tienes Sí. tienda. Tranquilidad, precioso. ¿sabes? Yo estoy encantado. Ves la torre ahí por las noches iluminada, que hay una pared. Estás sintiendo el nalón, tranquilo. David, no ahí. digas mucho, a ver si va a quedar una casa libre luego. No, yo espero comprarlo en algún momento cuando tenga Bueno, perras ahí. pues será bien recibido porque yo un pueblo de verdad que... Y muy guapo, sí. Y luego tenéis ya Viana. Y habían al lado, ¿no? Claro, y hombre, sí. a Campucasu, y a Subes Sí, sí. Patarna. O sea, no, la verdad que hay un sitio muy afalladizo para vivir. Sí, sí. Muy afalladizo. Cuéntame, porque claro, tú, aparte de la tele, fais una montonera de cosas, lo que decía, y es un culo inquieto. Ahora ya no tienes restaurante, pero bueno, en algún momento igual acabo volviendo, pero tienes más trabajos. Sí. Sabes que la televisión al final y un complemento. Vale. A ver, la televisión, yo en mi caso nunca fue mi medio de vida, la verdad, nunca fue mi medio de vida. Fue un complemento que tuve siempre al lado, algo que me gusta mucho, porque a mí me encanta hacer televisión, me encanta, y creo que no lo hago mal, ¿sabes? Ya te digo yo que no. Eso, y me siento súper a gusto haciéndolo. Pero hay que vivir. Y yo desde el año 2017 empecé a sumergirme un poco más en un poco en la cocina más industrial, quizás, ¿no? No por ello de menos calidad, pero más industrial. Y de la mano de la empresa con Alejandro Posada, que para mí fue una persona que siempre me apoyó muchísimo, que es la empresa Paz con Pan, pues empezamos a desarrollar una línea de platos preparados de quinta gama. Ujú. Y llevo con ellos ya desde el 2017, sacamos una línea de platos preparados que se llaman un tamimá, donde salen con mi imagen, que hacemos croquetas, cachopos, platos preparados, carne guisada, cebollas rellenas, un montón de platos para restauración y también para los supermercados. Eso para encontrarse en yo qué sé, en el Más y Más, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en Más y Más llevan con nosotros desde el principio, Ujú. una cadena de supermercados buenísima también, una gente maravillosa y una gente encantadora. En Vegalsa Familia, en Los Lupa, en Cantabria, en Alcampo, en Carrefour, y luego en muchas tiendas pequeñitas y luego también en hostelería. En hostelería. Y aparte que eso que no para de crecer, o sea, porque tú continuamente estás contándome, ahora tengo unos croquetes de no sé qué, ahora el cachopo, que llega el plato que igual tiene más éxito, ¿no? Que tenéis, la de Dios, pero que estás continuamente dando ahí a la cabeza. Pero ahí ya no es solo elaborar el plato, y cómo conservarlo y cómo ese plato no pierda las propiedades en ese periodo en el que se puede consumir, Claro. ¿no? A ver, yo la verdad que desde ese año 2017 yo hice muchos cursos de formación fuera de aquí, fuera de Asturias y fuera de España, fíjate, porque es un mundo eso, es un Claro. mundo totalmente distinto a la cocina tradicional. Intentas, por ejemplo, nosotros intentamos que nuestro hilo conductor sea la cocina tradicional, pero luego las exigencias del cliente, ya sabes, que quiere un producto que dure más, un producto que sea fácil de conservar, que siempre tenga las cualidades organolépticas en su punto óptimo, entonces requiere de mucho estudio, de muchas pruebas, de tirar mucho producto hasta conseguir el objetivo, ¿no? Y eso es lo que hasta ahora vamos haciendo, pero sí, requiere de muchas horas detrás, muchas horas de trabajo. Claro, o sea, muchas horas detrás, el trabajo tuyo normal, que ya es el principal,
muchas horas detrás, el programa de tele. O sea, yo lo que no entiendo es cómo te da la vida, tío. Pues madrugando mucho, David. Durmiendo poco. Porque luego además disfrutes de la familia y es una persona que disfrutes mucho de la familia y eso tienes lo muy claro, que el tiempo tal y para estar con ellos y punto. Ya que por semana no puedo, porque por semana ya ves, entro muy temprano en la fábrica, salgo 3 o 4 de la tarde para la tele, hasta las 8:30, 9 todos los días. Pero los fines de semana yo ya opté porque sean míos, ¿sabes? Ya no hago... Y me cuesta, que hay veces que te llaman, da igual, un show cooking, un evento, Cristian, tal. No, prefiero yo, es mi familia y yo mi sábado y domingo es para ellos. Y intentar en verano mínimo una semana, ¿sabes? No más, porque no puedo más, pero una semanina cogerla para disfrutar en familia, porque yo tengo una hija, Lía, y quiero... ¿Cuántos años tiene ya? Pues ya tiene 11 para 12. Cumple 12 el día de Navidad. Que disfrutarla, ¿eh? Eso es, ya empieza el instituto y hay que disfrutar un poco de la vida. ¿Y salió Jim Water así como el pavo? Mucho, sí. Oye, está en Rebe, ya tengo ahí en Rebe, ya encanta, y eso también, igual que despacho, igual que yo. Y venga, y sale comiendo, gusta comer además, y una nena que gusta mucho comer, y guste probar, y guste disfrutar. Yo no disfruto nada de la comida, como yo. Qué guay. Y a mí eso me hace muy feliz, ¿eh? Oye, que haya futuro, además. Sí, muy relevo. Me gusta y probar y comer, y los asturianos, la cuchara, el tortu, picadillo, y huevo de casa. Tengo la suerte de que mi suegro, bueno, ahí en Condado, pues tiene huertina y tiene pites, entonces siempre tienes verdura de casa, huevos de casa, ¿sabes? Y disfruta un montón. Claro, bueno, y cordero de la estaca también. Hombre, cuéntalo todo. Claro, vas al cordero. Porque sí. Igual a tu filla prefiere antes que la lechuga que el cordero, Y hay carnívora, Cuando subimos a Campucasio, por ejemplo, ya ver a Diego, ¿sabes? Que te cuenta una vez o tal. Madre mía, me gusta mucho la carne. Y en todo este proceso, y es verdad que tú 20 años cocinando todos los días, tienes un recetario descomunal. No sé cómo te da la cabeza porque para no repetirte mucho con lo que faes, ¿no? Sacaste hace año y medio, 2 años. En el 2023, ya el tiempo a mí se me pasa volando. Sí. Un libro que fue La cocina de Cristian González, con la gran Ana de la Llama Editorial, que fue un éxito descomunal, tío. Sí, fue la verdad que funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Sigue vendiéndose, ¿no? Sí, ahora ya acabó, ya no hay. Claro, ahora ya se acabó, ya no hay. Ahora ya estamos preparando el siguiente. Claro. Eso, la verdad que todos los que se hicieron se vendieron. Y fue un poquitín también, David, yo te lo conté a ti muchas veces, porque yo tenía mucho miedo de hacer un libro. Yo no quería hacerlo. Mira que intentaron ya. Yo no quería porque me daba un miedo atroz. De hago el libro, no lo compra nadie. Madre mía, qué tristeza, ¿no? Ya no porque se venda, no se venda, que sabes que al final un libro no te haces millonario porque el libro no ganes nada. Pero, hombre, a nivel personal, ¿sabes? Llénate, jolín. Decir, oye, vi la gente, madre mía, que la gente te quiere, que la gente gasta un dinero, cuidado, que no son 4 duros, ¿eh? Gasten un dinero en comprar tu libro, en llevarlo en casa, en tenerlo ahí. Jolín, me da mucho miedo. Atroz, yo tengo un miedo atroz de decir, madre, no voy a vender uno que no lo quiero hacer. Claro. Pero mira, funcionó y a mí sirvió también un poco como termómetro, ¿no? Para valorar un poco que ella Cristian para la gente, esa imagen de Cristian. Y yo vi que, jolín, que me quiere mucha gente, David. Y funcionó muy bien. Y gracias a eso, pues estamos haciendo otro. Y aparte voy a decirte una cosa, tú sales 5 días de la semana haciendo una receta. O sea, la gente podría decir, ¿para qué voy a comprar un libro? Si total, va a darme a lo largo del mes X recetas. Cierto. Si lo compres, aparte de por interés, yo creo que lo que tú estás diciendo también, por gran parte como devolvete ese cariño, ¿no? De lo que tú estás dando. Yo fue lo que vi en las presentaciones. Claro. Hicimos un montón de ellos. Bueno, hiciste presentación, recorriste el país entero. Porque yo decía, ostras, pero había un poblín por ahí, para allá va Cristian, tal. Y es verdad que lo iba espetando, prestada de Dios. Ahí sí que iba los sábados, ¿eh? Tuviste un tour mundial ahí espectacular. Hice una gira. Ni los Stones, ¿eh? Recorrí todo Asturias de Cabo Rabo, macho. Además, pueblos, ya te tienes tu razón, ¿eh? Desde, todos los sitios. Cangas de Narcea, hasta Castropol, Vegadeo, anduve todos los días. No, bueno, y tu libro presentas, yo qué sé, un mes y pico. ¿8 meses? Sí, hasta la Navidad siguiente. Claro. Bueno, yo no tengo problema. Y lo que te comentaba antes, ¿no? Que ahí donde ves de verdad todo el cariño de la gente. Claro. ¿Sabes? Y toda la gente ahí esperando por ti. Igual llegabas tarde y había un montón de gente allí para que firmara. ¿Sabes? Decía, claro. A veces lo piensas y dices tú. Y la foto, tío. Yo la foto. O sea, mi mamá, madre, me hizo muy ilusión para hacer una foto con Cristian. Y dije, bueno, mamá, si no quedamos un día con él o lo que sea. Pero claro, la gente siéntete como algo de casa. Lo que tú decías, algo cercano. Y presta, yo estoy en una foto contigo, claro. Eso es lo importante. Claro. Y nada, muy bien, David. Ya te digo, mira, una primicia ahora. A ver, pues. Cuídate el título del libro nuevo. Guay, a ver. Pero para ti, para ti nada más,
va a llamarse Asturias de mis sabores. Asturias de mis sabores. Eso, oye. Bueno, está llevándote curro, ya te vemos por ahí sí. sesiones de fotos y percorriendo, o sea que algo se está ahí cociendo Sí, está guapo, cociéndose. Va a cambiar, va a ser un poco diferente al anterior. ¿no? No va a ser un recetario 2, ¿no? Va a llevar recetes, Sí. va a llevar recetes del programa, pero luego va a llevar más cosines, alguna sorpresa más, para ir variando un poco, para que no sea solo recetes. Sí, claro, porque si no sería lo fácil decir tú, bueno, va, Claro, tal. porque el primero fue más personal, el primero fue más un poquitín contando mi línea vital, ¿no? Un poco, pues mi abuela Edita, mi tía Marité, toda esa gente que aportó en mi vida. Pero ahora hay cambia un poquitín. Aquí meto más collacios, amigos míos también. Hacemos un poquitín de todo. Tampoco voy a destriparlo mucho más. Que No, porque tiene que comprar la gente. Y esto, la idea es que salga para... A ver, Ana, ¿sabes cómo llegué? Ana quiere que te mañana. Ana quiere que te mañana. Quieren que te Ana, queremos queremos mucho. pero sí. El proceso de elaboración del Gibru, Ana, métete caña, ¿eh? Mucho. Está ahí encima. Octubre. Vale, Vale. Yo creo que a finales de octubre, ya quiere que a mediados. Claro. Yo calculo que a finales de octubre podría estar ya listo. Lo guapo va a ser que va a anunciarse a bombo y Sí, platillo, sí, va a haber sí. 8.000 presentaciones, todo el Sí, mundo va a sí. poder comprarlo, tenerlo, que lo firmes y que saquen la semilla contigo y también que sea una... No va a ser una réplica del primero, va a ser una segunda parte currada, porque hay mucho curro detrás. Mucho. Lleves meses trabajando en ello. Mira, hasta el parón y viéndote un poco Hombre, bien para claro, aposentar las ideas. claro. Va a llevar recetas, va a llevar sugerencias de algún chile de mis amigos, de collacios míos, va a llevar también un poquitín de, como llamo yo, bocaos de Asturias, ¿sabes? Guay. Bueno, no digas más, no Sí. digas más. Vale. Seguiremos de cerca. Muchísimos éxitos, como siempre, con todo lo que toques. Vas deseando un reguero de gente alrededor tuya que ya sabes que te quiere, yo entre ellos, y que vaya todo muy bien. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, David. Abrazo fuerte.